La princesa de Itzocan, Crónicas del Ocaso Mexica. El año es 1535. 6 años han transcurrido desde la caída de Tenochtitlán, 6 años de opresión bajo el yugo español. La conquista no fue solo una victoria militar. Fue una imposición sistemática, una destrucción metódica de la cultura y la identidad mexica. La espada conquistadora se alió con la cruz, y la imposición religiosa se convirtió en un arma tan poderosa como la pólvora. Las órdenes religiosas, dominicos y jesuitas a la cabeza, jugaron un papel crucial en este proceso de sometimiento ideológico, desmantelando el legado prehispánico mientras imponían la fe cristiana. Entre la espada y la cruz, los antiguos nobles mexicas enfrentaban un dilema desgarrador: someterse o morir. La pérdida no era solo territorial. Era la pérdida de la soberanía sobre sus costumbres, su religión, sus nombres, sobre su propia esencia. Capítulo 1. Itzocan, el eco de un imperio perdido. En Itzocan, un antiguo asentamiento tlaxcalteca ahora bajo el dominio español, la princesa Xóchitl, hija del último gobernante, se negaba a doblegarse. Su belleza era legendaria, pero su espíritu indómito, un faro de resistencia en medio de la oscuridad, lo era aún más. El peso de la derrota militar se sentía en cada rincón de Itzocan, en cada rostro curtido por el hambre y la incertidumbre. Los frailes dominicos, con su fervor religioso y su implacable inquisición, la presionaban para que abjurase de sus creencias y se convirtiese al cristianismo. Le ofrecían una vida de lujos y privilegios a cambio de su conversión, pero Xóchitl se mantenía firme. Mi alma pertenece a los dioses de mis antepasados, afirmaba con una determinación inquebrantable. No los negaré por oro ni por favores. En su corazón, latía el eco de un imperio perdido, un legado que se negaba a extinguirse. La pérdida de la guerra era una herida abierta, pero la pérdida de su identidad sería una muerte espiritual. Capítulo 2. El príncipe Tlacaelel, un corazón dividido entre dos mundos. Tlacaelel, un joven príncipe mexica de noble cuna, se enfrentaba a un dilema similar. Se le ofrecía la mano de la hija de un noble español y una posición privilegiada en la nueva sociedad colonial, a cambio de su conversión y la renuncia a su nombre y linaje. La propuesta resonaba como una dulce melodía de seguridad en medio del caos, pero Tlacaelel sentía un profundo rechazo. La idea de renegar de sus antepasados, de borrar su historia, le producía un dolor lacerante. Dividido entre su lealtad a su cultura y su deseo de proteger a su pueblo, se debatía entre la sumisión y la resistencia. El peso de la decisión era abrumador. ¿Debía sacrificar su identidad para salvar a los suyos? La sombra de la duda se cernía sobre él, mientras observaba las ruinas de su pasado y el incierto futuro que se avecinaba. ¿Podría un príncipe sin nombre, sin raíces, liderar a su pueblo? Capítulo 3. La resistencia silenciosa, el tejido de la conspiración. Mientras la presión de la Inquisición y la imposición cultural aumentaban, Xóchitl y Tlacaelel, junto con un grupo de nobles mexicas, organizaron una resistencia silenciosa. Se reunían en secreto, en las sombras de la noche, en lugares sagrados profanados por el tiempo y el olvido. Utilizaban códigos secretos para comunicarse, sus palabras susurradas como plegarias en la oscuridad. Realizaban rituales clandestinos para mantener viva la llama de su fe, los aromas del copal y el incienso mezclándose con el miedo y la esperanza. La resistencia era un acto de valentía y fe, un desafío a la supresión cultural que se estaba imponiendo. Cada encuentro clandestino era un acto de rebeldía, una afirmación de su identidad en medio de la opresión. Pero la semilla de la duda, de la traición, ya se había sembrado entre ellos. Capítulo 4. La Inquisición, el fuego de la fe y la sombra de la duda. El inquisidor Fray Bartolomé, un hombre despiadado y fanático, no estaba dispuesto a tolerar la resistencia. Acusó a Xóchitl de herejía y la sometió a un juicio sumario, amenazándola con la hoguera, la tortura y la muerte si no renunciaba a sus creencias. Xóchitl se mantuvo firme, incluso ante la posibilidad de la muerte. Su fe en los dioses antiguos y su orgullo de ser mexica eran más fuertes que el miedo. El fuego de la Inquisición ardía, pero el fuego de su espíritu era aún más intenso.
Sin embargo, la semilla de la duda también se había plantado en el corazón de algunos nobles, quienes veían en la sumisión la única forma de preservar lo que quedaba de su pueblo. Capítulo 5. El bautizo, la chispa que enciende la rebelión. El día del bautismo llegó. La plaza principal de Itzocan, un lugar que alguna vez resonó con el eco de los sacrificios a los dioses antiguos, ahora olía a incienso y mirra, mezclado con el hedor acre de la pólvora y la sangre de ejecuciones pasadas. Xóchitl y Tlacaelel, vestidos con ropas españolas que les sentían como un sudario, se encontraban rodeados por soldados españoles y una multitud expectante. La tensión era palpable, un silencio expectante que precedía a la tormenta. En el momento en que Fray Bartolomé, con una sonrisa de triunfo, estaba a punto de pronunciar las palabras del bautismo, Xóchitl se levantó con un grito que rasga el silencio. «No me someteré a tus dioses falsos», exclamó, arrojando la cruz al suelo, un gesto de rebeldía que resonó en el corazón de algunos, pero provocó miedo en otros. «Mi alma pertenece a los dioses de mis antepasados». Tlacaelel, con un rugido que retumbó en la plaza, se unió a Xóchitl. «Nunca renegaré de mi nombre ni de mi herencia», gritó, arrancando la ropa española para mostrar las vestiduras tradicionales mexicas que llevaba debajo. El gesto era un símbolo de resistencia, una declaración de identidad ante la opresión. Sin embargo, la rebelión no era unánime. Algunos nobles, atemorizados por las consecuencias, dudaron y se mantuvieron al margen. Estos mismos, en un giro inesperado, intentaron detener a Xóchitl y Tlacaelel, buscando evitar la confrontación. Paradójicamente, la traición de estos nobles, que buscaban la paz a través de la sumisión, casi frustra la rebelión. Capítulo 6. Itzocan en llamas, la danza de la desesperación y la esperanza. La batalla estalló. Los nobles que se unieron a Xóchitl y Tlacaelel, impulsados por la desesperación y la indignación, se enfrentaron a los soldados españoles. El sonido de las espadas chocando, los gritos de los guerreros, los lamentos de los heridos, todo se mezclaba en un ensordecedor concierto de violencia. El aire estaba impregnado del olor a sangre, a sudor, a miedo. La plaza, testigo de innumerables ceremonias y sacrificios, se convirtió en un escenario de lucha encarnizada. Xóchitl y Tlacaelel, con sus rostros cubiertos de sangre y polvo, lucharon con la ferocidad de leones acorralados. Su lucha simbolizaba la resistencia final de una cultura que se negaba a morir. A pesar de la superioridad numérica y armamentística de los españoles, la determinación de los rebeldes, alimentada por la desesperación y la defensa de su identidad, les dio una fuerza sobrehumana. Capítulo 7. El sacrificio, la victoria amarga y el legado inmortal. A pesar de la valentía de los rebeldes, la batalla fue desigual. Xóchitl y Tlacaelel cayeron en combate, sus cuerpos yacían sobre la tierra manchada de sangre, como ofrendas a una nueva era. Itzocan fue devastada, pero no conquistada en espíritu. Los españoles fueron expulsados, pero a un precio terrible. La población quedó diezmada, y la ciudad, devastada, se transformó con el paso de los siglos, hasta convertirse en la toponimia actual, un silencioso testimonio de la lucha y el sacrificio. Xóchitl y Tlacaelel, aunque muertos, se convirtieron en símbolos inmortales del espíritu indómito de su pueblo, representando la resistencia y la defensa de la identidad más allá de la derrota militar. Su sacrificio no fue en vano. Su legado de coraje y determinación sembró la semilla de la resistencia en el corazón de los pueblos indígenas, una semilla que germinaría en futuras rebeliones. La derrota en Itzocan fue una victoria amarga, pero su eco resonaría a través del tiempo, un recordatorio de que la identidad y la cultura son valores que valen la pena defender, incluso a costa de la propia vida. Epílogo. La historia de Xóchitl y Tlacaelel se convirtió en una leyenda, un